Eclesiología, segunda clase, la elección de Dios por los pobres. Bien, como estamos diciendo y estamos haciendo mención a la palabra tojo, es la palabra que está refiriéndose a mendigo, que se adapta mejor a justamente el contexto, tanto en Mateo como en Lucas, está refiriéndose a ese macarismo, macario y tojos, bienaventurados los mendigos, los que día con día reconocen su mendicidad y le extienden su mano al Señor y de esta manera pueden recibir el maná constante. De esta manera, fíjense que en ambos relatos el punto es exactamente el mismo. Bienaventurados los que se han convertido en tan desesperados como para confiar en Dios. Solo las personas que están dispuestas a reconocer su impotencia pueden recibir esta ayuda de Dios. Como lo dijo un teólogo contemporáneo, Clarence Jordan señala algo bien significativo que quisiera poder referirme. Y leo lo que dice. Cuando uno dice, yo no necesito ser pobre en las cosas, yo soy pobre en espíritu, y otro dice, no hace falta ser pobre en espíritu, yo soy pobre en las cosas, ambos, los dos, están justificando tal como son y dicen al unísono ambos, yo no necesito. Con eso justamente gritan en sus labios, ningún hombre puede justamente en este contexto encontrar arrepentimiento. Por lo que Dios está buscando es el arrepentimiento por encima de todas las cosas. Obviamente las personas que no son pobres pueden llegar a este punto de estar suficientemente desesperados como para confiar en Dios. La Biblia registra en este contexto a Zaqueo, a José de Arimatea, y en este contexto justamente es algo que trasciende aún los bienes materiales. Aunque recordará usted que en el ámbito de Jesús la palabra relata justamente la historia en que los discípulos en algún momento le preguntaron acerca del ingreso al reino de Dios. Y bueno, en el contexto de los discípulos, ellos entendían que los ricos iban a entrar primero al reino de Dios. Esto era así porque tanto en el pasado como en la actualidad los ricos tienen privilegios y los discípulos creyeron que los ricos iban a entrar al reino de los cielos primeramente. Y Jesús les dice, la verdad que no, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que entrase un rico al reino de los cielos. Y esto fue una sorpresa. Pero al final del texto Jesús dice, bueno, pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero el punto está en que aquel que pues tiene ciertos recursos o carros y caballos, bíblicamente hablando, como quiera, justamente la palabra está diciendo, bueno, cuando tengas no te olvides, porque cuando no tienes, tú estás agarrado y aferrado. Tal vez tenga que ver mucho con lo que, con lo que el libro de Apocalipsis nos está diciendo acerca de la visión del hombre en su contexto de tener carros y caballos, de tener vestimenta, y Jesús le dice, no, tú eres un pobre, desventurado y desnudo, mostrando una realidad que es propia de la humanidad. En este contexto podemos encontrar que Jesús y los apóstoles consistentemente enseñan que es aún más difícil para los ricos reconocer la necesidad de Dios. ¿Dónde están estos textos? Luego en su ámbito privado, por favor lo invito a que busque en su Biblia, en Mateo capítulo 19, versículo 24, Mateo capítulo 10, versículo 23 y Santiago capítulo 2, versículo 6 y 7. Justamente en este contexto es donde se va llevando esta elección de parte de Dios. Esta confianza en la elección de Dios de los pobres es tan profunda que un académico llegó a decir lo siguiente: en el Nuevo Testamento los pobres reemplazan a Israel como el centro del Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo debemos responder a este contexto que bíblicamente estamos pues trabajando y estamos observando? Bueno, hay 4 respuestas fundamentales con las que en esta mañana, mañana, tarde o noche que usted estará revisando, estará escuchando esta clase, va a poder pues atender a lo que bíblicamente hablando la palabra nos dice. En primera instancia,
la palabra nos dice que debemos tener respeto. Hay un respeto hacia el necesitado. Que honestamente, fíjese que cuando Dios se encuentra con la humanidad, cuando el hombre reconoce a Dios, no lo reconoce en su fortaleza, sino que lo reconoce en su fragilidad. Y esto es muy significativo, porque al final del día todos estamos en esta condición de pobreza. Pero la palabra nos habla acerca de este elemento como respeto. La elección de Dios de los pobres fundamentalmente desafía la forma normal que la gente responde a los pobres. Dentro de la sociedad, las personas evitan a los pobres, justamente tienen desdén de su forma de ser y esperan poco de ellos en cualquier tipo de circunstancias. Solamente está para poder ayudarlos. Ciertamente no son vistos como el lugar natural para buscar líderes. De hecho, no se espera encontrar un liderazgo que tenga trascendencia en un núcleo de gente de este tipo, de esta característica. Pero si vamos a pensar bíblicamente hablando, es allí donde justamente Dios encuentra aquellas personas que son usadas por Él y son grandemente instrumentos puestos en sus manos. Por eso Dios, sin embargo, se identifica con los pobres. La palabra dice y la palabra afirma que oprimir a los pobres es mostrar desprecio a Dios mismo. Y esto es muy fuerte. Proverbios capítulo 14, versículo 31 nos dice, oprimir a los pobres es mostrar desprecio a Dios mismo. La identificación de Dios con los pobres y la elección de Dios de los pobres, tal como Santiago capítulo 2, versículo 5 nos dice, debe hacer una profunda diferencia de quienes reconocen a Cristo como su Señor. En pocas palabras, mis hermanos, y resumiendo lo que estamos diciendo, si respetamos a Dios, respetamos a los pobres. Si obedecemos a Dios, nos identificamos con los pobres. Si creemos en Dios, veremos a los pobres como líderes en potencia en cada una de nuestras congregaciones. Volviendo a la definición de pobres que dimos la clase pasada, los pobres bíblicamente hablando, son aquellos cuya necesidad los hace lo suficientemente desesperados como para confiar solamente en Dios.